Natalia. Muy bien, muy buenas tardes a todos. Hoy es 20 de septiembre de 2024 y hoy tenemos el gusto de tener a Santiago Montenegro y Álvaro Pedraza, quienes nos van a hablar sobre los diagnósticos de la violencia en Colombia y en particular sobre el condicionamiento de la geografía. Santiago y Álvaro, bienvenidos y adelante. Muchas gracias, Armando, muchas gracias, Marta, y a todos por esta invitación a participar acá. Em, este es un trabajo que hemos realizado con Álvaro Pedraza y realmente la primera versión de esto es de hace mucho tiempo, es del 2016, ¿no? Y, pero solo ahora logramos publicarlo hace poco como documento de trabajo en la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes. Nosotros tenemos una presentación y voy a tratar de colgarla. Ahí está, ¿la pueden ver? Sí, pero no está en pantalla completa. En pantalla completa. Ya, un segundito, a ver. ¿Allí la ven? Sí, correcto. Perfecto. Perfecto. Bueno, entonces un poco es hablar sobre los condicionamientos de la geografía sobre la violencia en Colombia. Em, Teniendo en cuenta, digamos, pues bueno, la larga historia de violencia política que tenemos en nuestro país, pero también considerando que Colombia es uno de los países más fragmentados topográficamente del mundo, digamos, sobre todo teniendo en cuenta el área donde vive la gente, el área más densamente poblada, ¿no? Una amplia literatura muestra la importancia de la geografía como condicionante de la violencia política. Y menciono la palabra condicionante y no determinante, ¿no? Como alguien escribió en nuestro chat, ¿no? Es un condicionante, ¿no? Pero además de la geografía, digamos, hay que tener en cuenta que el 50% del territorio está cubierto de selvas y bosques, que también, según la literatura, condicionan la violencia política en forma importante, ¿no? Y por supuesto, además de la geografía y las condiciones naturales del territorio, existe evidencia de las condiciones o condicionantes del financiamiento que pueden tener los grupos armados ilegales para su acción, ¿no? Entonces, nosotros hacemos con Álvaro una visión estructural, más estructural de largo plazo, ¿no? Pero por supuesto nos preocupan los desarrollos recientes que hemos visto en el país, ¿no? Como esta gráfica que fue publicada hace pocas semanas de la policía, en que muestra la presencia de grupos armados ilegales prácticamente en todo el territorio, ¿no? Es una cifra extremadamente preocupante. Según la policía, en 30 de los 32 departamentos hacen presencia los grupos armados ilegales, ¿no? Y si le sumamos a esto lo que ha ocurrido con las hectáreas cultivadas de coca, ¿no? A partir del año 2013, 2014, el panorama es muy preocupante, ¿no? Muy preocupante. Em, Teniendo en cuenta estas dos cosas, uno podría decir que hemos regresado al año 2000, a la situación que estábamos al comenzar el siglo, con una diferencia importante hasta ahora, es que los niveles de violencia no se han disparado, ¿no? Pero pueden estar latentes. La tasa de homicidios por 100.000 habitantes hoy puede estar en 24, 25. En el año 2000 estaba alrededor de 60, ¿no? Y un poco el mensaje pues, que queremos enviar es que
Colombia no es un país viable en el siglo XXI si no somos capaces de tener un Estado que cumpla con su razón de ser fundamental, que es tener el monopolio de la fuerza en todo el territorio, ¿no? Y eso nos ha hecho recordar desde hace mucho tiempo, ¿no? Esta frase de Luis Carlos Galán que decía, en Colombia hay más geografía que sociedad y hay más que sociedad y que Estado, ¿no? El interés por los temas de la geografía, sobre la política, sobre la sociedad, sobre la historia de Colombia, es muy viejo, ¿no? No voy a entrar en cada uno de estos documentos que han sido publicados con anterioridad. Ustedes van a tener copia de esta presentación, pero sí señalar, digamos, dos trabajos que hemos realizado con Álvaro Pedraza, ¿no? Uno es un documento que fue publicado en el CEDE, como documento de trabajo del CEDE, mostrando la relación entre la caída dramática de los secuestros en la primera década del siglo y la expansión de los teléfonos celulares, ¿no? Ahí argumentamos que esa expansión de los celulares, que tiene que ver también con la geografía, ¿no? Fue una de las razones que precipitaron la caída en los secuestros, ¿no? Ese trabajo está publicado como documento sede. Nos falta hacer una prueba de causalidad para, para completarlo, ¿no? Y de pronto remitirlo a un journal, ¿no? Pero, pero nos sorprendió cuando el número del 19 de diciembre de ese año, del 2009, The Economist hizo un artículo resumiendo nuestro artículo, ¿no? Que llamó Calling Freedom, ¿no? Entonces, digamos, que nos queda pendiente completar ese artículo. Y el de hoy, que, que es una versión, pues la última, la más reciente, la primera versión, recordábamos ahora hace un rato con Álvaro, es del 2016, ¿no? Entonces, finalmente quedó publicada como documento de trabajo de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, ¿no? Entonces, un poco en en este orden de ideas, digamos, dividimos esta presentación en cuatro partes. Primero, marco conceptual, después una descripción del estudio, punto tercero serán los resultados y cuatro, unas breves implicaciones de política para pasar luego a los comentarios, preguntas y discusión, ¿no? Entonces, un poco revisando esta literatura, digamos, hay en términos generales dos enfoques que tratan de explicar las causas de la violencia política en una sociedad. Primero es el enfoque que llamamos de los motivos o de las injusticias, ¿no? Lo que en inglés pues llaman los grievances, ¿no? Que argumenta que la violencia política es una consecuencia de las desigualdades que existen en una sociedad, de la pobreza, de la desigualdad de ingreso y de la riqueza, de la exclusión política, ¿no? De la dictadura, la autocracia. En Colombia una extensa literatura que asocia la guerrilla a la creación del Frente Nacional. Otros insisten en temas, ¿no? Culturales, el desprecio de las élites hacia los grupos más marginales. En términos generales, digamos, ese enfoque es esto de las injusticias o de las grievances. Otro enfoque, este llamado enfoque de las oportunidades, ¿no? Que argumenta que los grupos que quieren tener poder aprovechan las oportunidades que existen en una sociedad para ejercer la violencia, para tomarse el Estado, para controlar territorios, ¿no? Entonces, este enfoque habla de las condiciones de debilidad del Estado, cuando el Estado es débil, ¿no? Institucionalmente, militarmente es débil, ¿no? Pero también de las condiciones que fortalecen el otro lado, la capacidad de los grupos para actuar, ¿no? Por un lado, las condiciones de financiamiento de los grupos armados ilegales, ¿no? Entonces, hay artículos que hablan de el acceso a los diamantes en África, la extorsión, entre nosotros el narcotráfico o la minería y la minería ilegal, ¿no?
Eso es un subenfoque, digamos, dentro de este enfoque más general, y el otro es las condiciones del medio natural, las condiciones topográficas del medio natural que facilitan la capacidad militar de los grupos armados y legales, ¿no? Nuestro estudio en general está basado, digamos, en este enfoque de los profesores Leighton y Firon en Leighton de la Universidad de Berkeley, por un lado, y en Collier y Hofer de la Universidad de Oxford, ¿no? Que enfatizan más en el enfoque de las oportunidades, ¿no? Al tiempo que también controlan por variables socioeconómicas que tratan de capturar, digamos, esto de las injusticias, ¿no? De las injusticias. Estos estudios básicamente dicen que en todas las sociedades, ¿no? Hay motivos, objetivos, injusticias, exclusión, y que si eso, y si solo los motivos fuesen la causa de la rebelión, ¿no? Habría rebelión o en todas partes o en muchísimos países, ¿no? Pero no la hay, ¿no? No la hay, ¿no? Entonces es necesario enfatizar en esto de las oportunidades. Firon en Leighton enfocan más en temas institucionales, en debilidad del Estado, ¿no? Y por eso algunos llaman este enfoque el enfoque hobbesiano, ¿no? Que viene de Hobbes, ¿no? En tanto, Collier y Hoffler tienden a enfatizar más las condiciones económicas que favorecen la insurgencia, ¿no? Temas como los diamantes y el narcotráfico, ¿no? Según estos estudios, entonces la capacidad o incapacidad del Estado es crítica para explicar esas rebeliones armadas, ¿no? Entonces, entre esos factores están ya lo dije también, las condiciones topográficas, el mejor conocimiento local que puedan tener los grupos rebeldes, temas como la población dispersa en el campo, montañas y selvas que proveen refugio a los grupos armados, ¿no? Em, Dadas las condiciones propicias, los grupos rebeldes pueden operar en pequeñas unidades, aún sin apoyo amplio de la población y aún en democracias, ¿no? Y hacer eso, pues, que algunos llaman el hit and run, ¿no? Dadas esas condiciones que puedan existir, ¿no? Como conclusión general, Theron, Leighton y Collier Hoffler encuentran que son más las oportunidades y que los motivos, factores étnicos, culturales, no explican las rebeliones, ¿no? Entonces, estos enfoques son muy importantes para Colombia porque, como decía al comienzo, existen muchos motivos para pensar que las condiciones topográficas, geográficas, de recursos naturales, ¿no? Le dan una ventaja grande comparada con otros países a los grupos armados en nuestro país, como lo mostró el Centro for Development Studies de Harvard, ¿no? Hace ya varios años cuando presentó este gráfico de fragmentación geográfica de 156 países, ¿no? Y señala que Colombia ocupa el tercer lugar, ¿no? En este índice de fragmentación, ¿no? Que es algo realmente que tiende como, digamos, a un extremo. Por otro lado, un 50% del territorio, aún en Colombia, ¿no? Aún hoy en día está cubierto por selvas y bosques, ¿no? Que siempre han sido un refugio para grupos armados en Colombia y para la economía ilegal, ¿no? Y por eso se habla de que Colombia tiene unas fronteras interiores, ¿no? Unas fronteras interiores que es un tema que no lo han tratado mucho los economistas o los científicos políticos, pero sí sociólogos, antropólogos y geógrafos, como Clara Inés García, Darío Fajardo o el mismo Ernesto Gould, ¿no? Aquí citamos a Clara Inés García, donde dice, es allí en la frontera, y ella se refiere a esa frontera de selvas y bosques, que es una frontera además que se está moviendo, dice ella, es ahí en la frontera donde las principales dinámicas del conflicto armado y violento aparecen, crecen, se consolidan y se expanden, ¿no? Para no extenderme más, cito solo, digamos,
otras razones que se han aducido sobre la debilidad del Estado en Colombia, ¿no? Sobre la historia lejana, ¿no? Eh, como lo sugiere el siguiente gráfico. Para este estudio y otros, digamos, elaboramos una serie de muy largo aliento. De hecho, encontramos una fuente que señala los tamaños de todos los ejércitos del mundo en los últimos 200 años, ¿no? Aquí, aquí está solo durante el siglo XX hasta el 2012, eh, y muestra el personal militar por millón de habitantes, ¿no? La línea azul es Colombia. La línea verde es el promedio de América Latina. Y la línea roja es Chile, ¿no? Eh, y básicamente lo que queremos señalar es que Colombia ha tenido un estado estructuralmente débil, ¿no? También en sus fuerzas armadas, en su capacidad represiva. De hecho, durante el siglo XIX, Colombia no tuvo ejército nacional, ¿no? No tuvo ejército, y ahí se ve. Termina la guerra de los 1000 días y el ejército nacional prácticamente desaparece. La conscripción obligatoria en Colombia solo comenzó en el 2011, ¿no? Em, cuando en Chile, casi 100 años antes, no, unos 80 años antes, ya tenía un gran ejército nacional, claro, explicado por las guerras contra Perú, ¿no? Y un poco lo mismo Argentina. A comienzos de siglo, em, había un debate en el Congreso de los Estados Unidos preocupados por el tamaño de la Armada chilena, ¿no? Que algunos senadores veían como una amenaza. O sea, Colombia prácticamente tuvo un ejército muy pequeño, muy débil, ¿no? Y solo se fortaleció hasta hace muy poco tiempo. Subió algo durante el comienzo del Frente Nacional, un poco durante el gobierno de César Gaviria y creció durante el gobierno, bueno, desde el final del gobierno de Pastrana y durante el gobierno de Álvaro Uribe, ¿no? Pero esa gráfica capta esto y podríamos mencionar otras cifras de la debilidad estructural del Estado en Colombia, ¿no? Como por ejemplo los recaudos tributarios, ¿no? Desde el siglo XIX, los recaudos tributarios de Colombia comparado con países de la región, ¿no? Han sido significativamente bajas. Bueno, rápidamente, digamos, lo que dice la literatura en su evidencia empírica, ¿no? No voy a entrar mucho en detalle para no demorarme tanto, ¿no? Sobre las oportunidades financieras, ¿no? La evidencia de la literatura muestra que un aumento en los ingresos susceptibles de apropiación por parte de grupos armados ilegales puede intensificar la violencia, ¿no? Aumentos de los precios de la coca, alertó su producción y aumentó la violencia, según Angrist en Kugler, en un artículo de 2008 aquí en Colombia. Un artículo de Dube y Vargas del 2013 muestra que la subida de los precios del petróleo incrementó los ingresos de las municipalidades y la violencia en esas regiones, ¿no? Ingresos pues que se apropiaron grupos armados ilegales, ¿no? En esto de la evidencia empírica sobre las oportunidades financieras, digamos, hay una ventaja metodológica porque esos aumentos son exógenos, ¿no? Sube el precio del petróleo, sube la coca, el precio de la coca o las áreas hectáreas de coca, ¿no? Y que son subidas exógenas, ¿no? Choques exógenos. Eh, y desde ese punto de vista, digamos, se puede establecer una causalidad, ¿no? Una causalidad. La situación es distinta con lo que pasa con la geografía, con la evidencia empírica, ¿no? Em, Aquí solo están citados algunos trabajos, son muchísimos los que existen, ¿no? Sobre las ventajas operacionales y estratégicas que puede ofrecer la geografía. Em, Muchos de estos estudios están a nivel de país, como el de Collier, Hoffler y otros, ¿no? Tiene una desventaja metodológica, es que muchos conflictos armados tienden a ser más localizados, ¿no? Hay otros
que están a nivel local, con desagregación geográfica, ¿no? Barron and Pradham, Buchau y otros, Hammond, etcétera, ¿no? Pero tienen la desventaja metodológica que muchos países, sobre todo muchos países africanos, eh, han establecido, digamos, esta información a nivel local, con satélites y cosas de estas, pero no pueden controlar por causas de motivos y oportunidades, ¿no? Temas socioeconómicos, digamos, que captan eso de las injusticias o de los motivos. En Colombia tenemos las dos cosas, ¿no? Hay información detallada de conflicto y variables socioeconómicos a nivel local, ¿no? Y eso es un poco el ejercicio que nosotros hicimos, ¿no? Y se pueden establecer los ciclos de violencia con variación entre municipios y a lo largo del tiempo. La desventaja metodológica es un poco lo que dije al comienzo, ¿no? No hay variaciones exógenas, o sea, de un año a otro, pues no va a aparecer una nueva serranía del Perijá, ¿no? O unos nuevos montes de María, no hay esas variaciones exógenas. Entonces lo que se puede establecer son correlaciones, ¿no? Pero por supuesto siguen siendo muy importantes. Hay otro enfoque del legado histórico que se ha estimado acá en Colombia, ¿no? Trabajo de Dali del 2012 que no encuentra evidencia de motivos y oportunidades, ¿no? Em, que muestra que las rebeliones, por lo tanto, no comienzan en municipios con mayor pobreza, ¿no? O que ofrezcan refugios y recursos financieros, ¿no? Ella enfatiza en temas más históricos, más culturales, ¿no? Lugares en donde eh, se fundó el Partido Comunista o se comenzaron a hacer células de la izquierda desde las décadas de los 30. Ella sí muestra eso como evidencia empírica, pero lo hace en un periodo entre el 64 y el 84, ¿no? En los cuales hubo, digamos, acciones armadas muy bajas, ¿no? Muy, de muy bajo nivel. El estudio nuestro comienza precisamente en el 84 hasta el 2012, o sea, casi 4 décadas que señalan los grandes ciclos de la insurgencia y de las actividades de los grupos, de los grupos y de los grupos ilegales. ¿De acuerdo? Entonces, eso es un poco, digamos, un resumen del marco conceptual y entramos ahora a la descripción del estudio y para ello le doy la palabra a Álvaro. Gracias, Santiago. Espero que me estén escuchando bien ahí. Sí, señor. Perfecto. Santiago, si quieres pasa a la siguiente diapositiva. Ah, Creo que algo para mencionar, y Santiago lo ha hecho a lo largo de la presentación, esto es un tema de correlaciones y queremos ser muy transparentes. En, en la superficie lo que estamos mostrando va a ser un tema de mucha data, las ventajas que tiene Colombia porque podemos controlar por motivos y temas socioeconómicos, etcétera. Pero al final van a ser unas correlaciones históricas de un periodo importante, de mucha intensidad, de mucha duración a lo largo de todo el territorio nacional. Pero hay algo que quería decir antes de mostrar el estudio que va a ser muy corto y los resultados también, pero hay mucha profundidad. Pero hay una ventaja de volver a esto ahora, y es que en los últimos 10 años ha habido eh, una revolución en economía en el tema de estos modelos de geografía cuantitativa. Y esto viene de un paper seminal en 2014 de Treb Allen y Arkolaki, su coautor en Yale. Esto es un paper de QJE, donde ellos, es como el punto, la cúspide de modelos cuantitativos donde im- tratan de comprender cómo factores geográficos, la distancia, ubicación, influyen en la actividad económica, el comercio, combinan teoría con modelos y son modelos cuantitativos muy fuertes para entender patrones comerciales y globales. Esos modelos en los últimos 10 años se han desarrollado a todos los niveles para entender aglomeraciones en una ciudad, en regiones más amplias, educación, temas de salud, temas de empresas, salarios, etcétera. Y se usan para ver cómo costos comerciales, costos de transporte, barreras en las fronteras afectan pues disparidad económica. Y desde ese punto de vista, este ejercicio que
con Santiago habíamos terminado primero en 2016, hoy en 2024 es súper útil. ¿Por qué? Porque todas estas correlaciones que vamos a mostrar, que es algo, pues sería muy plain vanilla, van a ser unas correlaciones, unos ejercicios OLS, mínimos cuadrados sencillos para la econometría, pero van a ser muy útiles porque van a poder ser input para hacer ejercicios más complejos si uno quisiera eh, um, estimar, calibrar estos modelos para luego hacer análisis de política. Es decir, si bien es cierto que Santiago lo mencionaba, no va a aparecer una nueva eh, serranía del Perijá, sí puede haber cambios en infraestructura, sí bien puede haber cambios en relación, ya hablaremos de la frontera, no solo la frontera interna, sino la externa con otros países, y cómo podríamos calibrar este modelo para analizar política y hacer contrafactuales de qué pasaría si. Y un poco relacionado al tema de los celulares con nuestro paper de 2009, Santiago, y eso fue una nueva tecnología que entró y cambió un poco las relaciones comerciales, comerciales, entre comillas, aquí un tema de relación entre la ciudadanía y la seguridad. Entonces, en ese sentido, quiero que, y Santiago lo ha dicho, parece de superficie de plain vanilla, pero hoy es muy importante porque esperamos que tenga ese efecto de estos datos y estas estimaciones ser como un input para estos modelos más complejos que serían muy útiles para pensar en política. Entonces, vayamos a la descripción, un par de diapositivas y les mostramos los resultados. Um, Estamos mirando municipios, todos los municipios en Colombia desde el 84, toda la información georreferenciada, como bien Santiago mencionaba, en Colombia tenemos muy buena información tanto del lado de actividad violenta como de actividad de grupos armados como de temas socioeconómicos. Y vamos a introducir precisamente esto, los dos enfoques, motivos y oportunidades para pensar un poco en los determinantes y qué correlaciones, cuáles son los factores que están más asociados a la violencia. Ya les muestro cómo medimos la violencia. En términos de factores geográficos, vamos a medir terreno montañoso, densidad forestal, accesibilidad de las vías, tanto terrestres como fluviales, proximidad a vecinos, Venezuela, Ecuador particularmente. Um, y la violencia la vamos a medir pues usando datos de actividad de secuestros, masacres, daños, propiedad, y lo vamos a agregar todo en un índice que captura todo completo. Santiago, si quieres, vamos a la siguiente. Entonces, solo algunas variables, no me voy a quedar en todas, pero detrás de esto, para que, pues, como se imaginan, hay mucho detalle. El caso del terreno montañoso, aquí estamos, lo que mide es un poco la rugosidad del terreno y se usa, esto es bastante estándar ya en la literatura, de mirar desviaciones estándar de líneas de contorno. Si ustedes piensan altitud, medidas en una cuadra de 10 kilómetros, y eso nos da como la rugosidad del terreno. El tema de las vías, los ríos, ahí la idea es carreteras pavimentadas y ríos navegables dividido entre total de kilómetros por municipio. A propósito, como les mencionaba, todo esto es información de municipio. Cobertura forestal, porcentaje de la superficie cubierta por bosques y selvas, proximidad de frontera. Esto sí es una variable dicotómica. Si el municipio está en la frontera con Ecuador, está en una frontera ya sea Venezuela, Brasil, etc. Tenemos una distancia a la capital. Estos modelos incluyen, como decía, los modelos geográficos, pues distancia a la capital del departamento, y también tenemos una distancia pues a la capital del país. A propósito, mencionaba este desarrollo, ahora que lo dije, de esta explosión de modelos de cuantitativos de geografía. Algunos de ustedes recordarán, Krugman fue de los primeros al principio de los 90 que hizo un modelo de geografía bastante sencillo, pero en ese momento la parte cuantitativa no se había desarrollado tanto como ahora. Por el lado de volviendo a nuestro estudio, por el lado de las oportunidades también y los accesos financieros, pues términos de recursos naturales, donde hay petróleo, donde hay gas y minerales, áreas, zonas de cultivos ilícitos. Esto lo hicimos tanto con variables dicotómicas como con medidas de áreas hasta donde se podía o los años que había información, área y valor por municipio. Santiago, si quieres vamos a la siguiente y les mostramos los resultados muy directos, pero antes de eso, esta diapositiva tal vez ha debido ir antes, y medíamos la violencia en dos niveles, una la intensidad y otro una medida de persistencia. Intensidad es literalmente en un año, en un municipio, cuál es la frecuencia y la severidad, el número de actos cometidos por grupos armados ilegales, donde mencionábamos, uníamos estas ideas, el índice de violencia combina en una sola métrica todas las variables, secuestros, actividades contra la propiedad, pero se podría analizar de forma separada, porque algunas de estas actividades pues, requieren el secuestro, podría ser un poquito diferente en su forma de desarrollarse a cualquier otra actividad violenta o algún otro acto de un grupo armado, pero aquí queríamos unir todo y dejar en un solo índice que capturar pues, toda la actividad. El otro ejercicio, la otra variable, pues queríamos mirar no solo la intensidad de esos picos,
sino la persistencia. Es decir, piensen si uno es un macroeconomista que le gusta, bueno, hay un choque y cuánto tiempo tarda otra vez en volver a la media, a la media histórica, ese choque, esa desviación que aumenta la actividad violenta en una ubicación. Hay un brote y la pregunta es cuánto es, si uno lo quisiera medir como una correlación serial, cuánto tiempo, cuál es la probabilidad de que ese evento se mantenga a ese mismo nivel o que vuelva a bajar en los próximos años. Aquí la unidad de tiempo es anual. Se podría hacer algunos ejercicios, inclusive se podría hacer con un poco más de desagregación del tiempo, pero anualmente, pues cuánto tardaría, cuánto es ese choque inicial, cuánto tardaría en caer. Eso es nuestra medida de persistencia, correlación serial de las actividades violentas, que da otro ángulo, ¿no? Un ángulo es intensidad, se dan unos eventos, y la segunda es cuánto, dado que esos eventos se dieron, cuál es la probabilidad pues, de que sigan ocurriendo. Y la siguiente, Santiago, que es la última en la cual yo les tenía aquí, es, no voy a entrar en la parte, los números, en cuánto nos da la persistencia, etcétera. Todo eso está en el artículo. Y como les decía, esperamos también que esto sea útil para modelos un poco más complejos. Y ahora que hablemos de políticas, podría dar un poco más ideas de cómo eso se podría usar. Pero en términos de resultados generales, pues la actividad insurgente que encontramos, mucho más intensa. Y el mensaje aquí que quiero que quede es, otra vez, es plain vanilla, pero estamos controlando por toda la información que podemos, socioeconómica, de temas de motivos y también otras medidas de oportunidades que no están asociadas a la geografía. Y definitivamente seguimos encontrando que este tema de los terrenos montañosos, donde hay alta densidad de bosques, acceso limitado de infraestructura vial, y particularmente aquellos cercanos a la frontera, sobre todo en el lado de Venezuela, nos daban muy, muy significativos los resultados, ahí donde se ve mucho más la actividad. Y de la misma manera, en la misma línea, el tema de la persistencia era clave. O sea, si claramente, obviamente, pues los choques de violencia, los brotes no son exógenos y no aparecen en cualquier sitio donde ocurren, es porque hay algo endógeno a sí mismos. Pero la pregunta es, una vez ocurren, siguen ocurriendo y particularmente, otra vez, controlando por todo lo demás, miramos a nivel de municipio, información de pobreza, desigualdad, etcétera, todo lo que podíamos, y hay muy buena información, también en Colombia desde los 80, e inclusive antes, y definitivamente el tema del terreno accidentado, las montañas, infraestructura vial y la proximidad a países nos daban unas persistencias que son, que de ningún lado desaparecen. Otra vez, no es nuestro interés en este momento discutir las magnitudes, pero esas podrían ser útiles para luego pensar en temas si uno quisiera calibrar esto ya a un modelo geográfico con mucho detalle, mucho grid. Santiago, te paso el micrófono para que terminemos. Listo. Implicaciones de política, ¿no? Entonces, pues un poco la conclusión general que sacamos es que en Colombia la geografía y el medio natural son condiciones muy importantes de la violencia política en nuestro país, ¿no? Y que al favorecer la insurgencia armada, digamos, debilita el monopolio de la fuerza que debe tener el Estado. La geografía es un condicionante, pero no es un determinante de la violencia política, ¿no? Em, y un poco todo esto lo que quiere decir es que para alcanzar el monopolio de la fuerza, que como Estado debemos tener, porque como han dicho, ¿no? Muchos pensadores muy importantes, científicos, políticos, filósofos, ¿no? Para que haya Estado de derecho, o Estado social de derecho, o Estado democrático, tiene que haber primero Estado, ¿no? Y una de las condiciones para que haya Estado es esa entidad que tiene el monopolio de la fuerza en un territorio, ¿no? En un territorio, ¿no? Entonces, un poco lo que esto quiere decir es que debemos reforzar, ¿no? La capacidad del Estado para tener ese control de la fuerza en todo el territorio. Y dadas las condiciones de nuestra geografía y nuestra rugosidad geográfica, las condiciones naturales, ¿no? Necesitamos un Estado aún más fuerte que países semejantes a nosotros, pero que no tienen estas condiciones naturales, ¿no? La experiencia histórica demuestra, ¿no? Que esto es importante y que la negociación de un Estado débil con grupos que justifican la violencia como forma de hacer política ha sido un fracaso, ¿no? Ha sido un fracaso, ¿no? Entonces, también, digamos,
para hacer sostenible la paz y la convivencia en el largo plazo, necesitamos también, por supuesto, fortalecer la justicia y la capacidad institucional de las regiones y de los municipios, ¿no? Más allá, ¿no? del control del Estado, de la fuerza en todo el territorio. Hay que fortalecer a las Fuerzas Armadas y a la policía, no solo en tamaño, sino en capacidad institucional, ¿no? Esto es importantísimo, porque parte de esta literatura que hemos repasado muestra que esa capacidad institucional minimiza los riesgos de violación de los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas, ¿no? Michael Ignatieff ha insistido en esto y ha argumentado, él y otros, ¿no? Que estados débiles, con ejércitos y policías sin capacidad, sin recursos, ¿no? Tienden a cometer excesos y a violar los derechos humanos, ¿no? Y esto es una dimensión que hay que tenerla en cuenta. Tenemos que robustecer la capacidad de interdicción del tráfico, ¿no? Del tráfico de drogas, del narcotráfico, control de la minería ilegal. Hay que hacer también inteligencia de los flujos monetarios de los recursos ilícitos, ¿no? Políticas del follow the money, ¿no? Fortalecer las unidades de inteligencia financiera, investigaciones de lavado de dinero, y en esto, por supuesto, sí es un motivo de gran preocupación, ¿no? El rompimiento de las relaciones con Israel, que ha sido un proveedor de equipos y de inteligencia para las Fuerzas Armadas de nuestro, de nuestro país. Y en general, digamos, recuperar la cooperación de los países amigos que nos han apoyado tanto en el pasado en todos estos temas. Y con eso terminamos, Armando. Muchas gracias. Bueno, mil gracias. Que nos retiramos la presentación para vernos las caras. Y como siempre, le quiero pedirle a las personas que quieran participar con preguntas, con comentarios, que levanten la mano. Y ya tenemos varias manos levantadas. Le vamos a dar la palabra a Enrique López. Enrique, adelante. Enrique, Enrique, tienes el micrófono apagado. Ah, ¿Ya me oyen? sí, Sí, señor. correcto. Eh, bueno, gracias Armando, gracias Santiago y coautor por la presentación. Mi preocupación es sobre el tema de la tierra, cómo jugaría el tema de la tierra en esta discusión. Básicamente en dos aspectos. Uno, pues el tema del conflicto en el uso de la tierra que se presenta en muchas partes del territorio nacional, ¿no? Conflicto entre la ganadería, la utilización indebida de los bosques, básicamente eso. Y el segundo tema es el tema de la informalidad, digamos, fragilidad de los derechos de propiedad, que es una característica de nuestra economía y que indudablemente lleva o podría llevar, no sé si cabe en el análisis de ustedes, a elevar los niveles de violencia. Son esos dos comentarios. Muchas gracias, Enrique. Santiago o Álvaro, adelante. Tomamos esta pregunta y sí, o vamos de a tres. ¿Una por una? Sí, veamos uno por uno por ahora. Bueno, perfecto. Gracias, Enrique. No, en Colombia, digamos, ha habido siempre conflictos importantes por la tierra, ¿no? Por la tierra. Em, Como en otros países, ¿no? Como en otros países. Em, un poco, la reacción que tengo a tu pregunta es, em, esos problemas de la tierra, esas disputas, hay que tratar de solucionarlos pues por las vías legales, como los programas que se han tratado de implementar en los últimos años, ¿no? Em, no es una justificación eh, la mala distribución de la tierra para armar un grupo armado y, y- y-
y hacer una rebelión, ¿no? Y lo mismo diría por la informalidad, ¿no? Em, si eso fuera, y esto sería, eso entraría dentro del enfoque de los motivos, ¿no? Eh, si eso fuera eh, una causa justa, digamos, habría guerrillas en muchas partes del mundo en este momento, en países semejantes a nosotros, donde no hay, ¿no? Em, por supuesto que hay que hacer todos los esfuerzos para distribuir mejor la tierra, ¿no? Y combatir la informalidad. Pero un poco lo que nos dice este estudio es que además de esas condiciones, en Colombia, ¿no? De esas condiciones de motivos, de injusticias, de cosas de esas, en Colombia lo que ha propiciado levantamientos armados son estas otras oportunidades que han tenido los grupos armados. El tema de la tierra, el tema de la informalidad, el tema de las desigualdades son más, digamos, que son reclamos justos. No estoy diciendo que puedan ser injustos, pero son más motivos ideológicos, ¿no? Para la acción armada, pero obviamente propiciados, ¿no? Por las condiciones materiales de la geografía, de los bosques y del financiamiento que tienen acceso, ¿no? Em, en países con desigualdades, ¿no? Con desigualdad en la tenencia de la tierra, pero sin financiamiento como el narcotráfico, los diamantes, ¿no? Y sin condiciones propicias de la topografía, lo más probable es que usted no va a encontrar grupos armados ilegales. Gracias, Santiago. Gustavo Moreno, adelante. Yo tengo un comentario y una pregunta. El comentario es muy simple. El precio internacional cae y al tiempo el área sembrada aumenta. Es posible que haya aumento del consumo interno por el menor precio, pero también hay indicios de excedentes de predios abandonados. Lo cierto es que la reducción del precio puede haber desembocado en gran reducción del flujo de caja probable por unidad de área, lo cual abriría la puerta a una política agrícola razonable. La pregunta, ¿por qué no considerar la institucionalidad de las Fuerzas Armadas mismas, de sus procesos de gestión, de sus estructuras e incluso la Constitución en el capítulo en que se subordina a la policía, al alcalde del respectivo municipio, a pesar de que la responsabilidad por la seguridad es del presidente de la República? Eh, Perdón, Gustavo, no entendí bien la pregunta. La pregunta es, ¿por qué no revisar la institucionalidad, incluyendo todos los procesos y estructura de las Fuerzas Armadas para realmente poder ganar la guerra? Y por otra parte, capítulos un poco más complejos como desmontar esa subordinación de la policía a los alcaldes. Es que yo no veo ningún interés en esos temas, no en la presentación, sino en general en el país. Muy bien. Gracias, Gustavo. Adelante, Santiago. Ya, un segundito. Sí, sobre el comentario de la presentación de María Alejandra Vélez hace 8 días, pues yo quedé muy preocupado, porque básicamente lo que nos dijo María Alejandra es que la demanda externa sigue muy estable, que, que han aparecido incrementos de la demanda en otras partes del mundo, en Asia, etcétera,
y que el precio se ha recuperado, ¿no? Eso fue una de las cosas que dijo María Alejandra. Entonces, imagínese usted lo que nos puede pasar con ese aumento gigantesco, ¿no? De la producción de coca y exportaciones de cocaína, ¿no? Y con esa estabilidad de la demanda y de los precios, ¿no? Y de los precios. Yo creo que esto es otro motivo más de preocupación al ver esas cifras de siembras, ¿no? Que hemos visto. Ahora bien, sobre lo de las Fuerzas Armadas, em, pues claramente las condiciones han cambiado, ¿no? De, 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 de lo que se logró en los noventas y en la primera década del siglo, ¿no? Y con el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, eh, las significativas mejoras en la inteligencia, ¿no? El- el- la caída tan dramática en los cultivos ilícitos y en las exportaciones de clorhidrato de cocaína, ¿no? Gracias al Plan Colombia y la cooperación de países amigos, ¿no? Em, por supuesto, yo sí creo que tenemos que volver a ese fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y a permitir que las Fuerzas Armadas y la policía actúen, ¿no? Que un poco lo que nos han dicho expertos que saben de estas cosas es que están maniatadas y que no han respondido, digamos, a esa expansión que se ve en esa gráfica tan desoladora que mostramos al comienzo, ¿no? Em, entonces, eso sí habría que hacerlo. Sobre la relación entre la policía y los alcaldes, em, yo no sé bien, Frank, te soy muy sincero, no sé bien cómo, cómo opera eso, cómo opera la policía a nivel nacional y qué habría que hacer, ¿no? En eso te confieso mi ignorancia, em, em, pero viendo pues los últimos desarrollos, pues claramente eso tampoco está funcionando bien. Gracias, Santiago. Nano Zuleta, adelante. Hola, muchas gracias. Yo primero tengo que pedir perdón porque tengo este paper en mi escritorio hace rato y no les había mandado comentarios. Sigo con la tarea, pero de momento algunas sugerencias. Mi lectura de los principales resultados es la geografía importa. Eh, y este es un resultado suficientemente fuerte, pero sería interesante estudiar mecanismos. Cada una de esas variables geográficas, ¿por qué importa en la generación o en la exposición a la violencia? Una de las cosas que se me ocurre es, hay múltiples papers con coca suitability. Coca suitability es una variable que es básicamente una combinación de variables geográficas. Y hoy sabemos que coca suitability tiene efectos en varias cosas, incluida la violencia. Entonces, lo que se me ocurre es cosas, digamos, exploraciones del estilo, ¿por qué importa la cercanía a las fronteras? Eh, y probablemente hay múltiples razones. Eh, una es qué sé yo, que el ELN pasa a Venezuela y se esconde y no le pasa nada, de manera que la posibilidad de generar violencia crece básicamente, eh, conforme estamos más cerca. Y ahí uno podría pensar en cosas como interacciones, como ver, sí, interacciones de presencia perdón, de distancia a la frontera con otras cosas, como coca suitability. Eh, el aislamiento geográfico puede estar asociado con pobreza, por ejemplo. Entonces, eh, digamos, mi sugerencia, no sé si para este paper o para una agenda de investigación más larga, es básicamente cada una de estas variables geográficas es un instrumento para explicar mil cosas o para explicar varias cosas. Entonces, tratar de hacer esa exploración y en ese sentido, digamos, el discurso final de Santiago puede encajar mucho más con los resultados del paper. Ahorita lo que tenemos es una vaina contundente de importancia de geografía. eh, para poder derivar implicaciones de política, siento que sería
súper valioso esta historia, de ver estas variables geográficas son instrumento de qué. Y eso también está relacionado con los comentarios anteriores, ¿cierto? ¿Por qué surgen conflictos de tierra en ciertas zonas y en ciertas zonas no? No tengo ni idea, pero probablemente está asociado con aislamiento. ¿Por qué no hay institucionalidad fuerte en ciertos municipios y en ciertos municipios sí hay? Supongo que eso también está asociado a aislamiento. Entonces, perdón ese comentario tan largo, pero creo que sí puede darle contundencia al mensaje. Gracias, Gracias. Nano. Santiago, Gra- Álvaro. Gracias, Nano. Sí, no, es clave lo que tú estás diciendo, ¿no? Em, que, 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 que es, pues, como tú decías, de pronto una agenda de investigación. Dada la contundencia de estos resultados, ver cómo, em, ver cuáles son los mecanismos de la geografía que impactan, digamos, otras condiciones y derivar de ahí políticas más precisas como las que tú mencionabas. Pero precisamente eso es un poco lo que Álvaro mencionó cuando en su exposición, ¿no? Entonces yo le diría, Álvaro, ¿por qué tú no elaboras un poquito más sobre esta pregunta de Nano? Sí, Hernando, muchas gracias por la observación. Totalmente de acuerdo. Necesitamos explicar los mecanismos, ¿no? Al final es la idea. Eh, un poco, o sea, pensando en la literatura esta nueva de geografía cuantitativa, ¿qué se está haciendo ahora? Se construye una nueva línea de metro en Ciudad de México y entonces, ¿qué pasa a nivel con mucha data de las firmas de empleo, de educación? ¿Qué pasa con la movilidad, el trabajo, los salarios, etcétera? Y puede uno mirar esas elasticidades y tomar decisiones, inclusive hacer contrafactuales, mirar, conectar esto un poco a la política. Uno diría, bueno, ¿cómo se podría hacer esto aquí? Hay formas. Una forma es pensar en infraestructura. ¿Qué pasa? Si logramos medir, tenemos estas medidas de hay cambios en infraestructura o qué significaría tirar una vía en esta zona, cuáles serían como los efectos directos, indirectos en términos de seguridad o, por ejemplo, el tema, lo que tú mencionas y que mencionaba Enrique, si estoy bien, sobre el tema de la tierra. En teoría, hacia allá van estos modelos. O pongo otro ejemplo mejor. ¿Qué pasaría o cuál ha sido el costo histórico para Colombia que las relaciones con Venezuela en la frontera no haya habido más cooperación bilateral para temas de seguridad? ¿Cuál ha sido el costo directo total? Y no solo en los municipios de la frontera, sino en el siguiente, y en el siguiente, y en el siguiente. Por eso tiene este trickle down, o sea, hay uno directo, pero ese efecto va más hacia adentro. Y uno podría hacer una medida como esta, o sea, tratar de medir, bueno, cuál ha sido ese costo en términos, pongámoslo en plata o pongámoslo en bienes, en vidas, en lo que sea. Y en parte hacia allá va esto. Creo que este es un primer ejercicio de, pongamos otra vez todos los números, el tema de la geografía y la violencia ha existido y muchos lo han hecho de Collier, y sobre todo, y un poco hacia atrás, pero pongamos otra vez todos los números que tenemos juntos. Tal cual, documentemos esto bien y ahora miremos bien, empecemos a mirar los mecanismos. Y tal vez ahí donde vamos a empezar en esa agenda a mirar un poco bien el mecanismo y bien la política y bien tratar de ver cuál es el canal que está generando los efectos. Pero de acuerdo, y creo que ahí es el reto para seguir la agenda. Y una última cosa, perdón que me tome la palabra tanto tiempo, también sería interesante mirar si hay contagio. Sí, Tú ya sabes. sí, a lo que mencionaba, el contagio, por eso decía, en estos modelos eso está implícito, ¿no? Porque si uno es de equilibrio general, donde uno tiene, ya medimos toda la ubicación, calibramos, este es el país, así está, históricamente tenemos estos niveles de persistencia, promedios de violencia. ¿Qué pasa cuando hay un efecto, un choque, ya sea, como digo, puede ser, no va a ser que va a cambiar la geografía como tal, pero hay una inversión de seguridad de una zona o una carretera o un acuerdo bilateral que ayuda a mejorar la seguridad en la frontera. Eso no solo en ese municipio, sino el contagio hacia tanto positivo como negativo, porque hay otros que son negativos y típicamente pensamos en el negativo, de que la coca, el precio subió y entonces ahora se expande. Ese sería el contagio negativo, pero también habrían positivos
para medir los beneficios de políticas públicas que mejoren la seguridad. Gracias, Álvaro. José Fernando Isaza, adelante. Gracias. Ante todo, una felicitación por ese profundo estudio, por la presentación concisa y preocupante. Más que una pregunta, tengo una gran inquietud. Si un observador externo mira la situación de Colombia hoy y la compara con la situación de violencia desde el 46 o 48, hay una gran diferencia, que antes se conocía cuál era, entre comillas, el enemigo. Hay una guerrilla política, económica, también si se quiere, que quería desestabilizar al Estado. Posteriormente a esa guerrilla aparece también el paramilitarismo, pero el paramilitarismo nunca quiso desestabilizar al Estado, sino al contrario, ayudarle, entre comillas, al Estado a derrotar la guerrilla. Hoy no es claro quién es el enemigo. Si uno coge el discurso del presidente, el presidente ha sido muy explícito en decir que el Estado es él y ha reiterado permanentemente que el enemigo es todos los actores políticos, económicos y académicos anteriores al 2022, que ese es el enemigo de él y del Estado. Los trata de asesinos y esclavistas. Entonces, y por el contrario, si uno mira el discurso, por ejemplo, con el ELN, con el ELN firmó unos acuerdos de que las asambleas locales, las decisiones tenían carácter vinculante. Léase pequeñas constituyentes. No es con la nueva Marquetalia, cuando nuevamente aparece en el gobierno, dice: nosotros respaldamos totalmente la política la convocatoria de una asamblea constituyente. No conocemos cuál fue el pacto de la picota, no tenemos la menor idea, pero si uno mira el lenguaje con que se refiere a los grupos armados, a los grupos delincuenciales y a todos los actores económicos, políticos y académicos antes del 2022, pues el enemigo no es necesariamente la insurgencia ni los grupos armados organizados. Es una inquietud. Tengo otra inquietud, pero no quiero, la haría al final, después de otra ronda de conversaciones. Muchas gracias. Gracias, José Fernando. Santiago. Em, pues, pues hombre, no sé bien qué decir, José Fernando, pero un poco una conclusión que uno sacaría de lo que tú has argumentado es que si el enemigo, pues, ¿no? Son las élites, es el establecimiento, la clase política anterior a la llegada de este gobierno, si ese es el enemigo y no son los grupos insurgentes, ¿no? Em, una implicación de eso sería pues que hay una alianza entre el gobierno y esos grupos insurgentes, ¿no? Em, Petro en realidad ha dicho muchas cosas, vive diciendo, cada día dice una cosa distinta, ¿no? Entonces uno no sabe realmente qué creerle. Él muchas veces también ha dicho que lo que explica la violencia es el hambre, que habla del hambre, ¿no? Y la pobreza y la desigualdad. Y en ese sentido, él estaría enmarcado dentro de este enfoque de los motivos, ¿no? Que es un poco lo que dice también los grupos armados, el ELN, ¿no? Em, que es la distribución de la tierra y tal, ¿no? Em, entonces, un poco, José Fernando, estoy de acuerdo en que la situación es muy confusa, ¿no? Porque hay muchos
grupos armados ilegales, ¿no? Están el grupo de las FARC que no se acogió al acuerdo de paz, está la Nueva Marquetalia, está Iván Mordisco, está el Estado Mayor Central, está el ELN que está dividido con una facción allá en Nariño, está el Clan del Golfo, etcétera, ¿no? Entonces la confusión es muy grande y es igualmente grande las cosas que todos dicen, ¿no? La narrativa, las cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, estoy de acuerdo contigo. Gracias, Santiago. Leonardo Urrea, adelante. Hola, hola a todos. Muy interesante. Yo tengo dos preguntas. Una es, digamos, se entiende que se necesite fortalecer las fuerzas militares. Si necesitamos un plan Colombia 3. Yo quisiera preguntarles, pues ustedes fueron parte, digamos, de este gobierno, de los gobiernos de Uribe que fortalecieron y en mi criterio en el corto plazo fue una política muy exitosa de combate. Esto es muy costoso, sobre todo cuando uno tiene esta inflexibilidad fiscal y el espacio para inversión es tan reducido. Y en el mediano plazo lo que uno esperaría es pasar la inversión más al nivel subnacional de gobierno. Entonces mi pregunta es, uno, pues, si ustedes tienen un estimativo de, bueno, cuánto espacio fiscal va a requerir esto, si necesitamos cooperación internacional, este tipo de cosas, digamos, un poco cómo financiar la guerra, ¿no? La guerra es costosa y eso son carreteras que no se construyen, colegios de jornada única que no se construyen. Lo segundo es, efectivamente, jugar del costo de oportunidad de los colombianos de introducirse en una fuerza militar cuando no es un reclutamiento forzado, pues es algo que tenemos que apostarle. Y la geografía, pues como ustedes dicen, es muy importante, pero si uno quisiera hacer una proxy de un índice de igualdad de oportunidades, uno podría empezar a mirar, bueno, dónde es que está fallando el país, ¿no? Porque yo creo que el argumento de Petro es muy facilista, pero hay un punto donde uno sí tiene que jugarle a, bueno, cuál es la alternativa que tienen estas personas a no entrar a un grupo militar. Y ahí entramos, digamos, a la rentabilidad de las actividades y pues a nuestra política internacional de, bueno, deberíamos legalizar o no deberíamos legalizar. Entonces, este juego del costo de oportunidad de pertenecer a un grupo donde la geografía juega un papel muy importante, como ustedes dicen, pero hay otras variables, como la calidad del gasto, inclusive la infraestructura que hace las actividades productivas más rentables. Gracias, Leonardo. Déjeme meter la cucharada. Eh, hace un tiempo vi las cifras y tengo la impresión, por eso invito a que las miren, a la gente que tiene las estadísticas a mano, que no llevamos 8 años seguidos de que están cayendo el número de las fuerzas militares, de los hombres en armas en Colombia, y también del gasto militar con relación al PIB, digamos, pero eso lo pongo con una sugerencia para chequearlo, porque lo mira alguna vez hace ya algún tiempo y sería muy bueno tener eso claro y rectificarlo. Santiago, adelante. Sí, no tenemos pues un cálculo de lo que costaría, ¿no? Volver a fortalecer las fuerzas militares y la policía. Por supuesto que no lo tenemos, ¿no? Pero un poco lo que yo diría en este punto es que si nosotros no, si el Estado colombiano no tiene el monopolio de la fuerza legítima en todo el territorio, Colombia como país no es viable, ¿no? No es viable en el siglo XXI, ¿no? Ese mapa que mostramos al comienzo es algo aterrador, ¿no? Colombia no es viable así, ¿no? ¿Quién va a invertir, ¿no? En el campo, en cultivos de tardío rendimiento, con esa proliferación de grupos armados ilegales, ¿no? Con la extorsión que tenemos, ¿no? Entonces, digamos, nosotros como país, como ciudadanos, como académicos, sí tenemos que proponernos en tratar de convencer a la clase política, a la clase dirigente de este país, ¿no? En que, en que aquí no se puede hacer política matando, ¿no? Matando, con armas, ¿no? Eso tenemos que acabarlo, ¿no? Em,
el, el general Fabricio Cabrera, en ese libro que acaba de publicar y que reseñó Eduardo Pizarro en Contexto hace poco, decía que Colombia es el único país de Occidente que tiene grupos armados ilegales, ¿no? Eso es cierto, pero no solo de Occidente. O sea, es inconcebible en países como China, Rusia, Irán, Irak, Cuba, ¿no? Que haya grupos armados ilegales, ¿no? Esto no es de derecha ni de izquierda. Para que haya un Estado, ¿no? Que justifique su nombre, pues ese Estado debe tener el control el control de la fuerza, ¿no? Entonces, sí, no hay cifras, no tenemos cifras, ¿no? Y alguien, pues ese es otra, otro camino de investigación que debemos seguir, ¿no? El costo de oportunidad de no estar en grupos ilegales, ¿no? Em, Hay que estimarlo, ¿no? Hay que estimarlo, ¿no? Em, pero eso no es una justificación tampoco para hacer parte, ¿no? De un grupo armado ilegal. Si es ilegal, es ilegal. Y nosotros creemos en el Estado de Derecho, ¿no? En el Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho es, ¿no? La institucionalidad, respetar la institucionalidad, ¿no? Entonces es inadmisible, como dije hace un momento, ¿no? Eh, Aceptar que se pueda hacer política con las armas en la mano. Muy bien. Gracias, Santiago. Gabriel Silva. Adelante, Gabriel. Gracias, Armando. Felicitaciones a Santiago y a Álvaro por esta presentación tan lúcida. De verdad, me parece que es iluminante, como dirían por ahí. Les agradezco mucho la presentación. Yo quisiera como hacer algunos comentarios, más que una pregunta, pero cerraría con una pregunta y que con la idea de hacer una iteración posterior del trabajo con otras variables, como se ha dicho o han dicho varios. Yo diría que a la geografía hay que sumarle la demografía. Si ustedes miran la tasa de fertilidad de las zonas donde opera la guerrilla, puede ser 2 o 3 veces la de las zonas urbanas de Colombia. Entonces, yo creo que la demografía hay que combinarla con la geografía para entender cómo realmente se crean las condiciones humanas y geográficas para unas circunstancias que promuevan y condicionen la guerra. Entonces me parece que la demografía hay que incluirla con una variable y de hecho cruzarla con la de geografía. En materia del tamaño de la fuerza pública, de las Fuerzas Armadas, coincido totalmente en que son insuficientes. Hemos hecho algunos análisis muy a mano alzada, que la información a veces no es suficiente, pero yo he propuesto públicamente que hay que doblar el ejército y la policía. Y no es una cifra gratuita. Realmente, para lograr el objetivo de lo que propone Santiago, se necesitaría a estas circunstancias doblar el ejército y la policía. Digamos, uno puede discutir que, si no, que no es doblarla, sino X o Y. Eso es una discusión, en mi opinión, más militar y estratégica que fiscal, si uno está pensando en el tema de la necesidad de copar el territorio. Pero para mí, menos de doblarla no es suficiente para obtener el objetivo que propone Santiago. El problema es obviamente fiscal y hay otro problema internacional muy particular. Y es que si uno mira los ciclos históricos, como lo han hecho ustedes, uno también puede asociar la expansión de las Fuerzas Armadas con las características y los determinantes de la geopolítica internacional y de la estrategia de los países centro, particularmente de Estados Unidos. En la medida en que las preocupaciones geopolíticas de Estados Unidos se pueden capturar, hay una mejoría de recursos fiscales y de asistencia internacional que permiten expandir la fuerza pública. A lo que voy es algo un poco triste, es que a pesar de que ha habido inmensos sacrificios, sobre todo a comienzos de este siglo, de los sectores productivos y de la clase dirigente económica
fiscales o tributarios para ayudar a la seguridad. Realmente el driver principal ha sido la contribución externa en tecnología y en recursos económicos. Entonces, uno no puede imaginarse un recurso, o perdón, uno puede imaginarse unas circunstancias muy claras de cómo eso se puede revertir. De hecho, lo estamos viendo actualmente. Quizás si hay un cambio político en los Estados Unidos o una situación donde Venezuela se vuelve una plataforma real de la confrontación geopolítica. Habría que imaginarse escenarios, pero el determinante de los recursos viene más de afuera que de adentro y tocaría cambiar la mentalidad. Los sacrificios tendrían que ser muy grandes, además justificados. Y uno hay que ver hasta en qué punto llega, cuál es el punto de indiferencia en que la gente prefiere pagar por seguridad aquí frente a irse. Me temo que en este momento la gente está prefiriendo irse quizás porque no hay todo el contexto que justifique entregar esos recursos por la vía tributaria. En materia institucional, y cojo un poco la pregunta de Gustavo Moreno, realmente los alcaldes no tienen ninguna autoridad sobre la policía, Gustavo. Eso es un mito. Los, los, los oficiales en algunas ciudades, los comandantes, quizás Bogotá y las principales ciudades, tienen una buena colaboración, pero jamás se sienten dependientes del alcalde, ni le obedecen, coordinan, se ayudan porque las alcaldías les ponen plata. Pero realmente autoridad real, la que supuestamente prevé la Constitución, no existe. Todo sale de la Dirección Nacional de la Policía, del Ministerio de Defensa y de la Presidencia de la República. Eso en general es así y es muy difícil de cambiar a menos que exista una transformación institucional al estilo de lo que existe en Estados Unidos, donde sí hay una delegación significativa de la capacidad del Estado de reaccionar a las situaciones de seguridad, como ocurre con los estados en los Estados Unidos, que tienen sus guardias, la Guardia Nacional, que son ejércitos regionales, realmente. Eso como una idea para explorar. Y finalmente me da pena que me haya expandido tanto, que es también una pregunta, pero mi percepción es que la infraestructura es muy importante, totalmente de acuerdo, pero hay un aspecto quizás más importante y es la diversidad de la infraestructura. Me explico. ¿Por qué, por qué el gran dominio del ELN y el Clan del Golfo en el Chocó? Porque solo hay una vía, que es el río Atrato. Entonces, el monopolio sobre la infraestructura, si no hay alternativas, se vuelve definitivo. Yo sugeriría y quisiera saber qué opinan ustedes de ese aspecto en cuanto a la infraestructura, sobre todo Álvaro, del control de la infraestructura como el elemento fundamental y la ausencia de alternativas de movilidad. Eso sería, me disculpan la extensión de mis comentarios, pero es que es el resultado de mi motivación con la calidad del trabajo que se hizo. Gracias, Gabriel. Álvaro, Santiago, adelante. Gabriel, muchas gracias. Muchas gracias por sus comentarios. Usted es una de las personas que más sabe de estas cosas y, y por eso apreciamos muchísimo lo que usted nos diga. Em, Gracias. la relación entre geografía y demografía es un punto muy interesante, que lo hemos analizado para otras cosas, ¿no? Por supuesto, para las pensiones, para la seguridad social, pero es un punto muy interesante repasar, digamos, la tasa de natalidad en el campo y sobre todo en ciertas regiones, ¿no? Ese punto me parece muy interesante. Em, duplicar el tamaño del ejército y la policía, sí, eso va a costar mucha plata. Em, eh, 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 Uno queda un poco pesimista por las cifras o por sus apreciaciones en el sentido de que de pronto mucha gente, en lugar de pagar más impuestos, de pronto lo que está haciendo es yéndose del país y también cuando uno tiene en cuenta la coyuntura internacional, ¿no? Y usted en eso tiene toda la razón. De hecho, digamos algo que ayudó muchísimo a la política de seguridad durante la primera década del siglo y en particular pues a la seguridad democrática en el gobierno de Álvaro Uribe, em, fueron las Torres Gemelas. El derrumbe de las Torres Gemelas, ¿no? Eh, em, eh, eh, Precipitó una lucha contra el terrorismo
en todo el mundo, ¿no? Y con ayuda de los Estados Unidos, ¿no? Eh, y eso fue clave, ¿no? Eso fue clave en ayuda que Estados Unidos le dio a Colombia en, durante esos años, ¿no? Durante esos años. Tema de la infraestructura, yo creo que usted tiene razón, ¿no? Y de pronto, eh, eh, lo que se hablaba antes, Nano, Zuleta y Álvaro. Álvaro, ¿por qué no comentas un poco, digamos, cómo se podrían hacer unas simulaciones, ¿no? Teniendo en cuenta los datos de infraestructura que nosotros tenemos, cómo se podría extrapolar eso y hacer unas simulaciones del impacto de que futura construcción de infraestructura como una carretera puede tener sobre el control de la violencia. Sí, gracias, Santiago. Definitivamente, yo lo mencionaba, el futuro pues no quiero bajar la discusión a nivel de econometría, pero la economía, los economistas hoy en día van en esta dirección de estos modelos geoespaciales. Se ha hecho muchos avances y eso específicamente con lo que estamos hablando, ¿qué hay? Pues son técnicas de estimación para analizar con mucha precisión efectos de aglomeración, dinámicas de desigualdad regional, efectos de crecimiento económico y particularmente cómo mejorar la infraestructura, cambios en los costos comerciales alteran, no sé, patrones económicos regionales y globales. De la misma forma que se ha hecho eso hoy con el comercio, a nivel, por ejemplo, dentro de Estados Unidos hay cantidad de papers a nivel de comercio internacional, a nivel de infraestructura dentro de ciudades. Creo que el salto que viene es que eso mismo se va a aplicar a estos temas de violencia y seguridad. Es la misma tecnología, la misma herramienta para comercio internacional, infraestructura local, aplicado a este tema de seguridad. Y eso sería muy útil precisamente para ver este tipo de cosas, porque no todo entiendo que no puede apostar el gasto en seguridad y el tamaño de la policía y el ejército, pero hay otras inversiones que pueden tener efectos importantes y sería bueno tener algunas medidas, así, no son perfectas, pero algunas medidas dentro del modelo que nos digan algo como mejorar una vía, mejorar una comunicación de río. El caso, vuelvo al documento este que hicimos con Santiago hace muchos años, en 2009, que terminó saliendo en The Economist. El tema de los celulares fue una mejora, uno lo puede ver como si fuera una mejora de comunicación, pues es una mejora de comunicación y es una mejora de infraestructura, no de transporte, pero que mejoró la comunicación entre las personas y el gobierno, y eso terminó teniendo un efecto en términos de seguridad. Y de esa misma forma uno podría hacer este tipo de ejercicios contrafactuales. ¿Qué pasaría si en una zona conectamos la distancia, el tiempo? Entonces, como tenemos todas estas estimaciones y las correlaciones que las hemos armado bien, porque tenemos muy buenos datos para Colombia. Otra vez, estos son ejercicios desde el ángulo económico, pero tienen mucho poder para tratar de guiar un poco la historia política. Pero este es el futuro de estos modelos. Y yo sí creo que en términos de seguridad se van a aplicar como hoy en día se están aplicando para otros temas de economía, como comercio. Muchas gracias. Quería contarles que una experta en asuntos militares que no quiere dar su nombre, me confirma que sí ha caído el número del personal de las fuerzas militares de forma importante en los últimos años y también en términos reales los presupuestos del ejército y de las fuerzas militares. Entonces, este es un tema que, que también refuerza la idea que debilita pues la capacidad del Estado de enfrentar muchos más grupos militares activos en la actualidad. Le doy la palabra a la... Armando, te interrumpo un segundo. Gabriela, a propósito, sobre el tema de la demografía, muy, muy rápidamente. Tienes toda la razón, pero al final todos estos temas, uno cuando calibra estos modelos, todo va incluido, ¿no? ¿Dónde se ubica la gente? ¿Dónde crece la gente? Hay temas de preferencia, hay temas de, de, mm, ah, de la oferta de bienes públicos, etcétera. Y eso en teoría debería incluir, porque también es una decisión endógena de dónde se ubica la gente, dónde hay más crecimiento demográfico, y eso qué dinámica genera. Entonces, en principio es un gran punto y eso parte de lo que debería estar, dónde se ubica la población y qué tipo de preferencias tiene, etcétera. Entonces, eso es clave, estamos muy de acuerdo. Qué pena, Armando. Así es. No,
Esto enriquece la discusión. Seguimos con Gabriel Sánchez. Gabriel, adelante. Gracias, Armando. Yo, pues, además de compartir la preocupación de José Fernando y de Santiago, veo también con mucha preocupación que en este análisis de violencia, geografía va cogiendo más fuerza es el armamentismo. Y digo con preocupación porque por ahí ya pasamos y parece que nos estamos devolviendo y como que esa fuera la salida. Y no sé si el único esfuerzo, pero tal vez el más importante de lo que hemos hecho en muchos años fue el proceso de paz y se queda a un lado. Pero es más un comentario que otra cosa. Y para Santiago, Santiago mencionó algo sobre Chile y Perú como una relación entre la institucionalidad y el ejército que parecería que es aceptada. Sin embargo, yo me pregunto y le preguntaría a Santiago, ¿cómo se explica uno que uno de los países más tranquilos, por lo menos de América Latina, es Costa Rica, que no tiene ejército? Porque, vuelvo y repito, ya inclusive deberíamos pensar que si es un ejército, tiene que ser un ejército sin esas imperfecciones que nos han costado tanto, como el tema de los falsos positivos, porque es que la confianza en el ejército, no digo que se perdió del todo, pero sí le ha hecho mucho daño y ha servido para mil cosas, pero son más observaciones que otra cosa. Muchas gracias, Armando. Y Gabriel, Santiago, Álvaro, adelante. Sí. Gracias, Gabriel. Pues hombre, digamos un poco, una de las razones para haber hecho este estudio es que lo que mostramos es que históricamente el Estado en Colombia ha sido muy débil, ¿no? Em, y en particular las fuerzas militares han sido extremadamente débiles, ¿no? Como dije en la presentación, a diferencia de otros países de América Latina, Colombia no tuvo ejército del siglo XIX y solo hasta hace muy poco tiempo, ¿no? Pasamos el promedio de América Latina, ¿no? Entonces, tú usas la palabra armamentístico. Yo diría, no, es tener un ejército que cumpla, que ayude al Estado a cumplir su razón de ser, que es tener el monopolio de la fuerza legítima sobre todo el territorio. Y eso no lo tenemos, ¿no? Y eso no quiere decir armamentístico, y eso no quiere decir violar los derechos humanos. Mencioné también que una buena parte de la literatura dice que ejércitos, fuerzas armadas y de policía sin presupuestos, institucionalmente débiles, son más propensas a la violación de los derechos, de los derechos humanos, ¿no? Se necesitan recursos para tener fuerzas más organizadas, más disciplinadas y controlar, ¿no? Y poder controlar esos excesos que se dan muchas veces cuando las Fuerzas Armadas no son institucionalmente fuertes, ¿no? Em, eh, Tú viste la gráfica, o sea, el país está lleno de grupos armados ilegales, ¿no? Colombia no es viable así, ¿no? No es viable. ¿Por qué Costa Rica no tiene eso? Costa Rica no tiene ejército, pero tiene una policía, ¿no? Tiene una policía fuerte y organizada, ¿no? Y muy organizada. Y te aseguro que en el momento en que aparezca o traten de crear un grupo armado ilegal que pretenda hacer política con las armas, ¿no? Pues esa policía no va a permitir eso en Costa Rica, ¿no? De ninguna manera, pues tampoco estamos argumentando de que lo único que hay que hacer es fortalecer a las Fuerzas Armadas, no, lo dije en la presentación, ¿no? Hay que fortalecer la justicia, hay que fortalecer
la capacidad institucional de los departamentos y de los municipios, ¿no? Hay que crear infraestructura, hay que hacer muchas más cosas, ¿no? Em, pero no, pero tenemos que aprender también de los errores que hemos cometido, ¿no? Que hemos cometido. Em, no haber, y no haber copado los espacios que dejaron las FARC después de La Habana, ¿no? Fue un error monumental por las razones que hayan sido, ¿no? Y se han dado múltiples razones, ¿no? Pero en un país con las características geográficas y naturales que tiene, ¿no? No haber copado esos espacios fue un error de unas dimensiones inconmensurables, ¿no? Y ese es el tipo de cosas que tenemos que aprender. Gracias, Santiago. Muy bien. Jorge Mario Isman. Jorge Mario, bienvenido. Y tú has tenido experiencia en estos temas y adelante. Muchas gracias y en particular a Santiago y Álvaro, que quería preguntarles una, una cosa, y es si el análisis que ustedes han hecho de los condicionantes geográficos lo han pensado también desde la óptica del generador de la violencia. ¿Cómo afecta esos condicionantes a esos generadores de violencia en el país para ver si ahí habrían algunas oportunidades para el Estado Nacional poder explotar esas condicionantes que posiblemente pudieran limitar su crecimiento o la dispersión en el control de mando, ese estilo de efectos sobre los generadores de violencia? Quería preguntar si le han echado cabeza al otro lado de la moneda. Gracias. Adelante. Sí, es un comentario, pregunta muy interesante y muy importante, Jorge Mario. Em, la, la fragmentación geográfica y la dispersión geográfica, ¿no? Em, eh, crea impedimentos para los mismos grupos armados, para expandirse, ¿no? Em, por las mismas razones que crean deseconomías de escala en el Estado central, ¿no? En la provisión de bienes públicos, ¿no? Eso los afecta también a ellos. Y eso explica en buena medida la fragmentación que tienen los diversos grupos que hay en Colombia. Y no solo, y no solo en los grupos que tienen en origen político, ¿no? En el narcotráfico. Mejor ejemplo de eso, digamos, fueron las peleas que se dieron entre los grandes carteles de la droga. Y esto en alguna parte lo reconoce el mismo expresidente César Gaviria. Dijo, parte del éxito que tuvo el Estado colombiano para derrotar a los grandes carteles, ¿no? Fue las peleas entre ellos, que comenzaron a matarse entre ellos, ¿no? Y, y eso un poco también está pasando y ha pasado en años anteriores, ¿no? Con los grupos armados ilegales, ¿no? Ellos conquistan un territorio, se enquistan ahí, les cuesta expandirse. Cuando llega otro grupo a tratar de copar ese espacio, ¿no? La misma geografía les impide, ¿no? Me parece muy interesante el comentario que nos has hecho. Muchas gracias, Santiago. Rudy Holmes, adelante, Rudy. Gracias, Armando. Santiago y compañía, muy interesante. Gracias por la presentación. Yo tengo bueno, dos inquietudes y una contribución. Inquietud número uno. ¿Qué pasa en los modelos de ustedes cuando un gobierno se dedica a lo contrario, a debilitar su capacidad de controlar el territorio? ¿Y qué consecuencias tiene económicas, sociales, etcétera? Porque lo que estamos viendo y lo que trató de decir, si lo entendí bien, algunos de los comentaristas, es que
muy deliberadamente el gobierno está tratando de que el ejército no actúe, ¿no? Por ejemplo, el tema de los niños en los sitios que serían sujetos de bombardeo, que yo creo que lo que más militarmente, lo que más le ha hecho daño y probablemente lo que contribuyó más al proceso de paz de Santos fue la Fuerza Aérea y la capacidad de bombardear, ¿no? Lo vimos el día que se fue a anunciar la paz en Cartagena, que alguien hizo el chiste malísimo de volar a ras de tierra y entonces el pobre director de las FARC casi se tira al suelo cuando oyó el ruido del avión acercándose, ¿no? Eso me parece a mí gravísimo. Lo otro es el ministro de Defensa, como yo lo veo, es definitivamente debilitando la capacidad de hacer de actuar de las fuerzas militares. Ahora la fiscal ha creado un nuevo medio un nuevo, ambiente jurídico para las protestas, ya lo que uno consideraba un delito, que es como impedir el libre tránsito, etcétera, ahora es algo que hay que proteger, pues. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de largo plazo sobre eso? Entonces, mejor dicho, estamos hablando del problema, del problema que es al revés, es como en la discusión del presupuesto. Cuando nosotros decidimos tener una salida para que no nos volvieran rehenes del Congreso, que es la capacidad cuando no hay acuerdo, de volver al presupuesto original y que no se gaste más de lo que se pueda financiar. Eso en manos de un gobierno que lo que quiere es imponer un presupuesto más grande que le quiere aprobar el Congreso. Es peligrosísimo. Entonces estamos en una discusión en el lugar equivocado, prácticamente como la vivienda. Bueno, el otro tema es que por casualidad, un poco por una referencia que le oí a Sánchez, a Luis Álvaro Sánchez, me compré dos libros de un profesor de Harvard que se llama Robert Bates, y me han surgido una cantidad de inquietudes. La primera, muy grande, es que él le atribuye a la prosperidad la mayor razón para la violencia. Tiene suficiente evidencia histórica para hacer un argumento compelling, como dirían los estadounidenses, ¿no? El otro tema es que él dice que no es suficiente que haya un control del Estado, un monopolio, que la manera como el Estado ejerce su poder tiene o no tiene efectos positivos sobre el desarrollo y el crecimiento. A mí me parece que vale la pena leer ese autor, y especialmente por lo controvertido, ¿no? Es decir, me parece más interesante explorarlo que decir que es que no, que la violencia no tiene nada que ver con la pobreza, etcétera. Entonces, ¿no? Lo que dice él es que cuando hay prosperidad y aparece una riqueza, pues surge el interés de miembros de la sociedad de quedarse con parte de esa riqueza, y eso genera violencia. Esos dos comentarios. Rudy, ¿ese quién es? ¿Cuál es el autor? Robert Bates, profesor de Historia y Ciencia Política en Harvard. Ah, ya. Sí, Libro. él ha escrito sobre el café. Él ha estado aquí en Colombia. Él estuvo por acá hace rato, sí, en los 90. Sí. No, yo he leído cosas de él. Claro que sí. Oye, Rudy, no, pues, o sea, la situación es muy preocupante, ¿no? Muy preocupante. La presencia de tantos grupos armados ilegales por todo el territorio, con grandes controles en varios departamentos. Lo que nos han dicho de estas cifras, que ha caído el presupuesto de las Fuerzas Armadas y el número de personal, pues son extremadamente preocupantes, ¿no? El gobierno se la jugó a que va a lograr la paz total, o sea, que va a lograr unos acuerdos de paz, pues, con el ELN y con estos grupos, ¿no? Y que entonces vamos a llegar por esa vía a la paz. El problema es que estos grupos
pues de pronto no todos, pero la gran mayoría se aprovechan de esos ofrecimientos que hacen los gobiernos, ¿no? Eso fue lo que hicieron las FARC y el M-19 con Belisario Betancur. Cuando llegó Belisario, liberó una cantidad de militantes de las FARC y del M-19 que habían sido apresados en el gobierno de Turbay. Y mire cómo le respondió el M-19 a Belisario con la toma del Palacio de Justicia. Las FARC lo que hicieron fue expandirse enormemente durante los 80s. Fíjese cómo le pagó las FARC al gobierno a Andrés Pastrana en el Caguán, en San Vicente del Caguán, ¿no? Y un poco lo que está haciendo el ELN es lo mismo. Ellos ven esos ofrecimientos de paz eh, como una debilidad del Estado. Entonces se aprovechan más, ¿no? Y no nos podemos olvidar en ese sentido de que la razón principal por la cual las FARC llegaron a la mesa de negociación de La Habana fue que estaban derrotadas militarmente, ¿no? Las FARC recibieron una fenomenal derrota militar en la primera década del siglo, ¿no? ¿No? No quedaron eliminadas, pero sí derrotadas. Y por eso fue que llegaron a la mesa de negociación de La Habana, ¿no? Entonces, pues, de acuerdo, Rudy, sí, los motivos de preocupación eh, eh, son muy grandes, ¿no? Muy grandes. Que la prosperidad genere violencia, como dice Robert Bates, ¿no? Pues, digamos, la prosperidad, y creo que hay un acuerdo en muchos autores que han escrito sobre la globalización y la prosperidad de las últimas décadas, sobre la crisis de la democracia, ¿no? Y la conflictividad y la política de la identidad y estas cosas. Yo creo que eso es cierto, ¿no? Pero, pero que aumente la polarización, que debilite la democracia es una cosa, y otra es, ¿no? Que se creen grupos que comiencen a hacer política con las armas, ¿no? Que se vayan que legitimen la violencia como una forma de hacer política. Yo creo que son cosas distintas, ¿no? No creo que Robert Bates se refiera, cuando habla de violencia, se refiera a eso, pero, pero habrá que leerlo, ¿no? Habrá que No, leer. sí, sí se refiere a eso, Santiago. El contexto histórico es importante. En la historia había movimientos que no se llamaban guerrilla, pero se llamaban los señores feudales, etcétera, que tenían ese mismo papel, ¿no? Entonces, yo creo que el consejo es leerlo y después tenemos una discusión. Bueno, digamos, Bueno, de yo me pronto. tengo que ir, qué pena, porque me están acosando otra conferencia a estas horas. Pero les agradezco mucho, realmente me pareció muy interesante el trabajo, muy importante. Rudy, solo un minutico, un minuto. De pronto tiene razón en este sentido. La coca trajo mucha prosperidad, ilegal y todo, ¿no? Mucha, claro, y plata. Y en ese sentido fue el gran financiador de los grupos armados en Colombia, ¿no? Las FARC y el ELN que se volvieron básicamente carteles de la droga. En ese sentido, la prosperidad sí crea violencia, ¿no? En eso podríamos estar de acuerdo con Robert Bates. Bueno, Muy bien. gracias. Gracias, Rudy. No tenemos más manos levantadas. Si alguien quiere hacer un comentario postrero, una pregunta, o si no vamos a... Si me permites, Armando, un segundo. Claro. Una, una idea que es un poco herética, que ha sido muy criticada por incluso los exmilitares, y es que una forma de combinar el problema del costo de oportunidad de no estar en la guerrilla o en el crimen o en la organización criminal, porque pues es el costo de oportunidad de, pues, perderse lo que significa estar frente a lo que da la economía formal o lo que da la economía del sector de la región. Y el problema del tamaño del ejército es a través de una política de incorporación de excombatientes. Eso ahorra mucha plata, gente experimentada que tiene capacidad, inteligencia y demás, y además se vuelve el Estado más atractivo
por la legalidad que las organizaciones criminales. Simplemente una idea que dejo ahí para complementar todo lo que se ha dicho. Muchas gracias, Gabriel. ¿Algún otro comentario o pregunta? O si no, vamos a cerrar la sesión. Entonces, Santiago y Álvaro, mil gracias. Ha sido interesantísimo. Nos dejan preocupados. Tenemos que seguir discutiendo este tema y pendientes de lo que ocurra en estos frentes de la seguridad en los próximos meses. Les quería, como en las grandes presentaciones, pedirle a todos que los despidamos con un aplauso y mil gracias. Muchas gracias. Feliz fin de semana. Gracias. Gracias.